Y bien. Pues el día martes o miércoles, me parece, pues entrevistamos acá a Hugo Díaz, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, quien presentó en el programa las propuestas de políticas de educación de este consejo que tenemos acá. Bueno, hemos invitado entonces a Jorge Treyes, quien ha sido ministro de Educación y es además, entiendo, subsecretario general o algo parecido de Fuerza 2011. Ad literam. Sí, exactamente, de Fuerza 2011. Y estamos con Walter Tuanama, quien es sociólogo especializado en temas de educación y ha sido director de la International Young Foundation. Va a estar ahora en el CADE, entiendo, justamente en los temas de educación. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, quería comenzar con Walter, a ver cuál es su opinión. Aquí hay 8 líneas centrales, digamos, además con sus presupuestos, cosa que por primera vez que veo que han presupuestado los objetivos, las estrategias, y insisten en este asunto de el incremento anual automático del 0.25 del PBI que estaba en el acuerdo nacional, cuando no se ha podido avanzar ni un milímetro desde que se firmó. Justo quería comentar dos cosas. Lo primero es, creo que el documento es un avance. Yo sé que no se pueden comparar los dos productos, ¿no? Pero en relación al proyecto educativo nacional, creo que son políticas concretas. El proyecto era una cosa mucho más declamativa, digamos, ¿no? Con 60 políticas. Y la otra novedad es que tiene números. Y los números son importantes, por más que puedan parecernos discutibles, que se pueda elaborar sobre eso, hay quien cree que se necesita incluso más inversión en esto. Entonces, ¿por qué es importante esto? La relación que tiene que hacerse entre personas como los expertos del Consejo Nacional de Educación y funcionarios del Estado siempre es difícil. No hay una especie de desencuentro de idiomas cuando conversan funcionarios y expertos educativos. Y yo creo que para avanzar hacia tener un lenguaje común hay que tener cifras, supuestos, y de ahí lo ideal sería tener etapas de aplicación de estas propuestas. Lo que sí me preocupa es esta repetición que parece un ritual del 6% del PBI para educación, ¿no? No tenemos por qué amarrar la inversión en educación, digamos, la inversión en educación está amarrada de todos modos al PBI porque tú no puedes gastar más plata que la que tienes. Pero crear un índice donde la inversión en educación está fijada por un porcentaje del PBI es un error. Y graciosamente en la propuesta esta avanzan algo que me parece mucho más inteligente. La asignación de plazas docentes y de bienes y servicios se otorgará en función de canastas básicas diferenciadas por alumno. Eso significa hacer un costo por alumnos de secundaria, de primaria, un costo diferenciado, y la suma de esos costos multiplicado por tus alumnos es lo que realmente necesitas invertir en el país, ¿no? Entonces, bueno, ¿y si eso supera el 6% del PBI? Y si eso supera el 6% del PBI, habrá que fijarse eso como una meta. El tema no es... O superarlo. Exacto, pero no, pero es como si dijeras... Pero sacar un 6%, digamos, en este momento la educación no es más del 2.8 o 3% del PBI, ¿no es cierto? Así viene siendo pese a este acuerdo nacional. El único acuerdo concreto del acuerdo nacional fue ese, el único que no se ha podido cumplir. No se puede cumplir aparentemente. Entonces, claro, si nosotros pasamos del 3 al 6%, estamos quitando 3 a otros. A salud, a inversión en infraestructura. Salvo que se aumente todo el presupuesto nacional en 3 puntos y que todo vaya a educación. Claro, nosotros, el presupuesto nacional es que menos del 20% del PBI. Y además crece el PBI cada año y no sigue en el mismo ritmo la presión tributaria, ¿no? Jorge, ¿cuál es su opinión sobre eso, su punto de vista? Mira, dos temas. Yo no le tengo miedo al tema presupuestario porque el presupuesto es en función de las prioridades. Creo que el país, como prioridades públicas, son servicios. La educación, la seguridad, la infraestructura. Y creo que para eso no puede escatimarse recursos, ¿no? Si hay que recortar en otros sectores, habrá que hacerlo, ¿no? El problema es que para poder hacer un presupuesto uno tiene que tener las ideas claras. Yo no quiero parecer pesimista, está bien estas políticas, pero no bastan ni mucho menos. Es un diagnóstico inicial, es una orientación general, pero el diablo está en los detalles. Cuando yo fui ministro en el 94, había unas políticas claras. Digamos, la educación tiene dos partes.
Hay el casco y hay el alma, ¿no? En los 90, lo que es más fácil además, se mejoró mucho el casco. Los colegios, la nutrición, la atención del alumno, las bibliotecas. Pero en realidad, y el problema es cómo hacer para que un profesor instruido convoque la atención de un alumno y transmita el conocimiento. Y eso es una cosa complicada. En un colegio privado, eso implica programación, planeamiento, disciplina. Y eso es lo que es difícil en la empresa pública. Desgraciadamente, el tema que para mí es medular, que es el tema de cómo hacer que funcione un colegio. Cómo hacer que los profesores no solamente estén bien formados, sino que estén atentos y motivados. Cómo hacer que la dirección esté todo el día pensando en su programación, su relación con los padres. Los profesores no son solamente entes que dictan clase, sino deben reunirse. Una temática es la temática de los cursos, otra temática es la temática de la tutoría, otra temática es la temática de los padres. Entonces, todo eso es una máquina complicada. Y ese es el encargo que tiene el Estado. Es muy difícil, ¿no? Pero... Y eso no está reflejado, por ejemplo, en desgraciadamente... hay un capítulo sobre gestión educativa, sí, ¿no? Que le dan, se dice, con razón se dice, que las competencias nacionales son confusas, lo son. Pero lo que hay que tener es una idea de cómo tener competencias claras y definidas. Yo estoy de acuerdo en que hay que definir quién se va a hacer cargo. Primero, el colegio va a ser una entidad más o menos dependiente del ministerio, o de la región, o de la alcaldía, o va a ser una pequeña empresa. Un aporte que tuvo Velasco, cuando en sus tiempos, fue que cuando se da cuenta que el Estado tiene que entrar al terreno de la producción y los servicios de bienes, creó la empresa pública. Nosotros hemos vivido en las empresas públicas. Bueno, el colegio, esas empresas públicas fueron un desastre, ¿no? Y fíjate, pero por lo menos tenían la noción de que era una unidad productiva, con un directorio, con gerencias, que no dependía de su sector, sino mínimamente. Entonces, por ejemplo, si los colegios van a ser públicos, ¿cómo hacer que sean empresas de servicios eficientes? O de repente habrá que ver lo que está pasando, lo veo yo, por ejemplo, en el seguro, los famosos proyectos públicos privados, las experiencias de fe y alegría. De repente el Estado debe ser un ente que fiscalice, que controle a través de las evaluaciones y entregarle a un tercero a que uno pueda castigar. Digamos, en la época de Velasco, entre la empresa privada y la empresa pública, no había desigualdad de regímenes laborales. ¿Cómo puede competir un colegio si el colegio privado tiene un régimen laboral muchísimo más, digamos, definido en términos de competencias, disciplina, obligaciones? Esos son los temas, desgraciadamente, difíciles que hay que pensar, porque si no, no va a funcionar. Si puedo añadir algo, compatibilizar las cosas. Yo encuentro dos tendencias en el documento. Una, que se orienta a lo que Jorge dice, que además tú impulsaste como ministro, que es autonomía para los centros educativos, pero se llamaban ese momento. Balbuceábamos. Ok, bueno, pero digamos, en el documento se habla de eso, de autonomía para los centros educativos. Hay que ir más allá, digo yo. Exacto, el tema es cómo... Perdón, sí. Perdón, el tema es además cómo empatas, como decías, con competencias de gobierno nacional, que efectivamente en algunos países toma el rol de vigilancia de la educación y deja a los gobiernos regionales o a otras instancias la conducción, digamos, de sus territorios específicos. Es el tipo de cosas que hay que pensar. A mí, una cosa que me impresiona el documento es que parece pensado para un Estado único centralizado, como el que teníamos hace un tiempo. Ahora, mal que bien, el escenario es otro, ¿no? Tenemos un país regionalizado donde digamos, Susana Villarán, por ejemplo, ha anunciado que va a tomar 1/3 de los chicos del país a su cargo, ¿no? Pero mayor razón para darle a la escuela misma o al centro educativo la autonomía necesaria de gestión para que se convierta, mira, como dice... A mí no me cae duda, primero, que la gestión debe ser municipal. Segundo, que debe ser una empresita con directorio. Según el tamaño, o un director o un directorio. Que en el directorio ya no está ni siquiera el Consejo Municipal, sino además hay que incorporar
a gente o del distrito, del barrio, si es posible. A pesar de eso, no va a ser un directorio profesional y cercano, ¿no? Y no me cabe duda que tú tienes que dar un régimen laboral muy similar al que existe en los colegios privados. Es decir, ese colegio tiene que tener la capacidad de contratar, Claro. exigir al maestro, Y eventualmente ahora cesar. yo creo que el gran medio de control, que ya sea un poco yo, digamos, caricaturesco, pero son estas evaluaciones. En el segundo grado ahora hay una evaluación nacional. Y en todo colegio, estoy en el directorio de un colegio, cuando uno recibe un informe bastante próximo del Ministerio de Educación, donde uno le dicen dónde está situado en el país, en el departamento, en su distrito, y está el director al frente, si el señor ese no está bien situado, el directorio puede tomar medidas, o sea, la cuantificación es muy importante. Claro, le permite compararse con otros colegios, Claro. esa evaluación. Pero esa evaluación le llega a los directores. Sí, se te reparte. Con bastante... A los padres de familia sería bueno que les llegue también, para También. que puedan exigir. Y llega la información a los colegios, la Entonces, unidad eso- de medición de calidad eso hace es llegar muy esa bueno. información a todos Bueno, los tenemos colegios. que ir a una pausa, si me permite.